Para profundizar este interesante tema, vamos a irnos a Argentina, porque ahí está Cristian Lamesa, que es especialista en temas de Rusia, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y esta conexión entre Rusia y Belarus. Es analista internacional. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenas tardes. Un placer para mí estar comunicado con vos, Luis Guillermo, y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ya pusimos el tema en el tapete. Ahora está ocurriendo en un contexto donde hay muchas complicaciones, ¿no? En Eurasia y en Europa. Y esta reunión de Lukashenko con Putin y hablando de temas de energía nuclear, bueno, pueden generar alguna inquietud en algunos sectores. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estas declaraciones y esta declaración en conjunto de ambos mandatarios, de Putin y de Lukashenko, no hace más que marcar justamente lo que es el trato entre dos países que son realmente y de forma sincera socios y aliados, ¿no? Como el caso de Bielorrusia y de Rusia. Y el campo de la energía nuclear, justamente del uso pacífico de la misma, es un campo en el que justamente Rusia a lo largo de su historia ha tenido y ha brindado, no solo para sí misma en los tiempos soviéticos, sino para toda la humanidad, grandes avances en este sentido muy importantes. Y también, por supuesto, no hay que desconocer el hecho de el armamento nuclear, que en alguna medida ese equilibrio que se mantuvo durante la Guerra Fría fue un poco la garantía de que no hubiese una tercera guerra mundial. Lo que hoy, desgraciadamente, la OTAN, este occidente colectivo, parece desconocer el riesgo que esto implica y por eso mantiene estas provocaciones que justamente no solo amenazan a Rusia, sino que también a Bielorrusia por ser este aliado leal del Kremlin. Cristian, entendiendo que esta reunión es justamente, como ellos dicen, para fines pacíficos, utilizando la energía nuclear, y en el contexto de la crisis energética justamente de Europa, a raíz de la situación de Estados Unidos, la OTAN, utilizando como escenario Ucrania, bueno, ¿qué significa eso? Porque, bueno, ya sabemos que el gas ruso está en una situación complicada, pero la energía nuclear, bueno, no se ha puesto en el tapete. ¿Qué puede significar esto para esa crisis energética de Europa, esta reunión de Lukashenko con Putin? Bueno, el papel de Europa, y como vos muy bien marcás en el tema energético en particular, es realmente algo que no tiene muchas explicaciones desde la lógica, porque Europa no hizo más que pegarse un tiro en cada pie al caer en estos cantos de sirena que proponía Washington cuando decía que Europa tenía que independizarse de la dependencia que tenía terrible con Rusia, con la energía rusa, que curiosamente era una energía que se proveía de forma eficiente a través de los gasoductos, de los diversos gasoductos, incluidos los Nord Stream, que fueron saboteados por los Estados Unidos en contra de sus socios europeos, porque hay que recordar que era una infraestructura ruso-germana, no solamente rusa. Entonces, pero sin embargo Europa cayó en estos cantos de sirena y ahora pasó a una dependencia de los hidrocarburos norteamericanos que se proveen de una forma ineficiente a través del mar por barcos y a un precio muchísimo más caro, lo que está llevando como consecuencia justamente este deterioro tremendo de la capacidad industrial y de la eficiencia industrial que los precios rusos le permitían a la industria alemana, entre otras, y al mismo tiempo enfrascados en esta carrera alocada hacia las energías verdes, las cuales hasta el día de hoy no han demostrado ser lo suficientemente eficientes como para reemplazar a los combustibles fósiles. Y en este sentido también es una estrategia que yo no entiendo cómo Europa, supuestamente con gente tan inteligente, estoy siendo un poco irónico, no se dan cuenta que es toda una estrategia de Estados Unidos para quebrantar su industria, porque de hecho esto si lo unimos a la ley antiinflacionaria que promulgó Biden allá eh, para mitigar esa inflación en Estados Unidos y dando subsidios enormes a las empresas que se radicasen en los Estados Unidos, y justamente con esto tentando a las empresas europeas. Entonces, por supuesto que lo paradójico de esto, y como también mencionabas que lo dijo el presidente Alexander Lukashenko,
Bielorrusia está teniendo un desempeño en cuanto a su macroeconomía realmente asombroso por lo positivo, siendo que estas sanciones no le hicieron prácticamente mella, y sí, los sancionadores son los que están realmente hoy sufriendo unas carencias tremendas, no solo los gobiernos y sus industrias, sino que por supuesto por añadidura sus sociedades, y hay que ver, sin ir más lejos, las enormes protestas que hacen los agricultores en Francia, en Alemania, por ejemplo, en contra de sus gobiernos, ya que les quitan subsidios a ellos para poder seguir mandándoles ingentes cantidades de dinero al régimen de Kiev. Así es, aparentemente entonces el tema de Ucrania ha provocado toda una situación de crisis que yo creo que, si no se me lo permite, creo que fue calculada por Estados Unidos, ¿no? Debilitar a Europa aprovechando estas circunstancias. Pero vamos de nuevo al tema de la reunión de Lukashenko y Putin sobre el tema de la energía atómica para fines pacíficos. ¿Qué ofrecen ambos países? O sea, ¿qué aporta Bielorrusia a Rusia y viceversa en términos de capacidad para la producción? Y luego, ¿qué proyectos hay en conjunto? ¿Hacia dónde van? Bueno, a ver, yo creo que entre Rusia y Bielorrusia, primero hay que analizar un poco cómo es el contexto de esta relación. Es una relación de hermandad, son pueblos que son hermanos, el pueblo bielorruso, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano son pueblos que son eslavos orientales, tienen un origen común, son la misma cosa. Entonces, en ese sentido, y Rusia también tiene en este sentido una lógica distinta a la lógica occidental. Eso tenemos que cambiar la visión para entender desde qué lugar se relaciona Rusia. Un ejemplo de esto, me voy un minuto de tema y vuelvo, es la relación que tuvo desde la época soviética el Kremlin con La Habana y después incluso hasta el día de hoy. Es una relación de una amistad profunda en la cual se hacen acuerdos, como se dice en Rusia, mutuamente beneficiosos, pero que no necesariamente tienen que ser en la misma proporción. En el caso de Bielorrusia entendemos que estamos frente a un país que es infinitamente más chico que Rusia en cuanto a su territorio, también en cuanto a su población. Rusia tiene unos 145 millones de habitantes, mientras que Bielorrusia tiene 10 millones de habitantes. Entonces, pero esto no es un impedimento para que se generen relaciones mutuamente beneficiosas. En el campo de de la energía nuclear, en Bielorrusia también tienen gran cantidad de científicos heredando una herencia, valga la redundancia, de la época soviética. Hay que recordar también que Bielorrusia sufrió la mitad de lo que sufrió Rusia en cuanto a esa década del 90, después de la caída de la Unión Soviética, cuando Rusia desgraciadamente sufrió toda una década con Boris Yeltsin al mando del Kremlin, que fue un periodo desastroso para la sociedad, para la economía en todos los sentidos. En cambio, en Bielorrusia, afortunadamente, a mitad de los 90, el presidente Alexander Lukashenko se hace cargo del destino de la nación eslava y realmente pudo desandar lo que se había empezado a pergeniar en el país al mismo estilo que en Rusia. Entonces, Cristian, en ese sentido, se pudieron resguardar muchas industrias que en esto van a estar puestas a este servicio. correcto. O sea, bien que hayas ilustrado toda esta historia, pero en concreto y brevemente, ¿cuáles son, como dicen ustedes los argentinos, cortico y al pie, pues, eh, cuáles son esos proyectos que van a trabajar en conjunto? ¿Qué significa? ¿Qué avances hay? Los proyectos son muy grandes. Está desde el campo energético, que es muy importante, como vos mencionabas, el tema de la energía nuclear como generadora de energía eléctrica. Rusia es una potencia en este sentido, entonces la creación y la exportación de plantas nucleares para la generación de energía eléctrica es fundamental. Esto, Rosatom, que es la empresa rusa en este sentido, tiene la construcción de centrales nucleares en todo el mundo. Bielorrusia tiene un potencial enorme en este mismo sentido. También no tenemos que olvidar el uso de la energía nuclear en lo que es la medicina, en el campo de la medicina, y son muchos los otros campos a los que se puede aplicar, incluyendo también, y en este momento que justamente Rusia especialmente y Bielorrusia, por ser aliado, e incluso la misma China, están bajo amenaza, también el desarrollo de nuevas armas nucleares que puedan garantizar
una no realización de una tercera guerra mundial. Yo diría que en estos tres aspectos se pueden considerar los más importantes. Gracias a Cristian Lamesa por su fabuloso aporte a este programa de Reporte 360. Esperemos escucharnos y vernos en una próxima oportunidad. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por el llamado y un abrazo grande. Hasta la próxima.